Saludos, buenos días y bienvenidos a los desayunos de Telemotril. Hoy tenemos en nuestros estudios a Juan José Revenga. Muy buenos días. Buenos días, Baltasar. Investigador, periodista, ha cubierto desde los años 80 cualquier conflicto bélico que haya habido en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Panamá. Luego en Europa, pues todo lo que fue el cambio de la Unión Soviética, Chechenia, Yugoslavia. Si saltamos otro continente, la Guerra del Golfo también. Ha presentado varios libros ya aquí en Motril, tenemos el placer de conocernos de eso, y hoy viene a presentar su último trabajo, que salía la semana pasada, el día 22, que es Brigada Criminal, el origen de las cloacas del Estado. Quiere usted ganarse amigos, ¿no? Amigos, mira, fíjate que en este libro he ganado muchos amigos, pero no te puedo decir el número de enemigos. Las cosas pican y duelen, porque cuando lo ves de primeras puedes pensar, bueno, esto es un ataque a la policía, que ciertamente como actuaban en aquellos años, pero es todo lo contrario. Es cómo se defendía la policía de lo que estaba pasando, de lo que hacía el gobierno, de lo que hacían los altos estamentos del Estado, ¿no? Todo lo que se estaban llevando. Ellos se defendían, veían pasar cientos de miles de millones por delante de ellos y ellos no agarraban nada. Y se veían en la calle porque estaban mal mirados, mal pagados, parecía que era la policía franquista. Fue una época muy dura, muy difícil, llegó la heroína, llegaron los yonkis, llegaron los asaltantes de escopeta recortada. Fueron años muy duros y muy difíciles para el país. Eso lo decía, hay una frase que destaca: si hoy en día un guardia civil es de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado el peor pagado, en los años 80 ya sería triste. Fíjate, hasta Roldán, como se hablaba de él, el gran, lo que robó, hombre, llevarse en 7-8 años 2.000 millones de pesetas y ir a robar, no vamos a decir que no, pero hizo más de 300 horas en la Guardia Civil que estaban muriéndose, que es que no había agua caliente en los cuarteles, estaba todo destrozado. Pues bueno, por lo menos a cualquier guardia civil que le preguntes te lo dirá, pues no fue tan malo con nosotros, y es cierto, lo que pasa es que luego el poder, porque cuando tienes 100 millones, vale, pero ¿para qué quieres 2.000 si no te lo vas a gastar en 7 vidas? Pues quieren seguir amasando. ¿Cómo surge la idea el año pasado cuando presentó aquí La Última Bala, ya no avanzó algo de este libro? Exacto. ¿Cómo surge la idea de crearlo? Pues surge porque todo el mundo ha oído estas cosas, todo el mundo ha oído hablar del Nani, ha oído hablar de la mafia policial, todo el mundo sabe que esto existía o de ETA, el gran negocio de ETA, pero nadie se atrevía a decirlo. Y yo tengo muchos contactos entre los cuerpos de seguridad, altos mandos de ministerios, y ellos fueron los que me lo fueron diciendo. Todos están jubilando, todos saben que está prescrito, pero que esto no prescribe nunca. Muchos no querían hablar, unos por no recordar, y otros porque iban para adelante, dicen, no, que me vuelven a abrir la causa, que esto puede ser terrible. Y al final han terminado contándolo todo. Esto es por su propia boca, son ellos los que me lo han contado. Palabra por palabra. Como digo siempre, yo cuento un 95%, el otro 5% es para cuando venga usted a preguntarme. El seguro de vida, ¿no? El seguro de vida, seguro de vida. Es así. Entre los temas destaca, pues, como decíamos, desde los años 80, el cambio en la transición. Exacto. Transición que no fue ni tranquila ni pacífica como nos la han estado vendiendo. Fue cuando hablábamos, cuando entró el PSOE, todo el mundo, los cuerpos de seguridad decían, verás tú ahora el cambio que va a haber ahora con la policía, y el PSOE entró a saco, diciendo esto va a ser maravilloso, una panacea, ETA va a dejar de matar. Al contrario, ETA mató más que nunca con el PSOE tuvo que reaccionar, tuvo que crear un GAL, porque nunca olvidemos que si tú creas un cuerpo terrorista, porque los crímenes son crímenes de Estado, vengan de donde vengan. Si viene del Estado son crímenes y del otro lado son crímenes. Siempre el crimen es crimen. Y los socialistas organizaron el GAL, pero realmente, y contado por Amedo, hay una entrevista ahí con José Amedo, el fundador del GAL, terrible, a pecho descubierto me cuenta unas salvajadas de las que parecen increíbles, ¿no? Que eso no puede existir en un país semidemocrático como éramos nosotros entonces. Pero ahí entran los socialistas. Entra Alfonso Guerra con su famoso grito, ¿te acuerdas cuando le decían Alfonso, dale caña? Y Alfonso Guerra dijo en uno de los mítines, cuando el gobierno socialista deje España no la va a conocer ni la madre que la parió. Y es verdad, nos dejaron destrozados, arruinados y con unas cargas que no se han podido levantar nunca. Pero un caso curioso, para que veas cómo funciona el tema de la política, ¿no? Les condenan por lo del GAL, al final se les condena a Vera, Barrio Nuevo, al ministro de Interior, al secretario del ministerio, se les condena a 10 años de cárcel. El presidente, por supuesto, no sabía nada y llega y le indultan. Pero a estos señores se les condena a 10 años, pierde el gobierno los socialistas, entra el Partido Popular y el Partido Popular en 3 meses les dio un indulto a estos señores, que estaba más que demostrado su participación, su malversación de fondos públicos, su creación del GAL, y les indulta. ¿Qué nos demuestra? Que
que aquí estamos todos a lo que estamos, que yo te hago hoy el favor, mañana me lo haces tú a mí. Esa es la realidad y la tristeza, porque cuando se habla de la policía, no es que la policía son los culpables de todo, no señores, en España existe una de las mejores policías del mundo, pero también tenemos la peor calaña política del mundo. Se decía muchas veces, por ejemplo, fue una policía que lo tuvo muy difícil porque casi todos los que en el cambio todos habían sido nombrados con el anterior jefe de Estado. Muchos, incluso los mandos sobre todo, venían de haber pasado por la Guerra Civil, por la División Azul. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue esa asimilación a la democracia? Porque no todos estaban a favor de ella. Los altos mandos son los que manejaban y se llevaban realmente. Porque fíjate, yo conozco a muchos que eran inspectores de primera, que ganaban un dinero y que se les ha acusado y han estado condenados a más de 100 años, muchos de ellos por asesinatos, por robos. Luego les ves cuando salen y están trabajando de taxistas, de basureros, no tienen nada. ¿Dónde están esos miles de millones? Esos desaparecieron, de fondos reservados y de los robos de la mafia policial del oro, todo eso desapareció. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero se fue para arriba, mucho más arriba de ellos estaban guardándose ese dinero. Se habla de ETA, se habla de Inchaurrondo en su momento y de Inchaurrondo hoy. ¿Qué hay de aquel cuartel que fue un foco importante? Los años del plomo, en los años del plomo, el cuartel general de la Guardia Civil en San Sebastián, pues era tremendo. Te ponían en una garita de guardia y no sabías si ibas a volver a comer a casa. Pero una de las cosas más absurdas que me contaba un teniente coronel cuando me enseña el cuartel, dice, a mí se me quedó grabado cuando nos atacaban por la noche con morteros, directamente desde el monte les disparaban con morteros. Dice, se me quedó clavada una señora bajando por la escalera con la bata de guata, con los rulos y con el CEDME, con el fusil de asalto del marido, corriendo para la calle, que estaba el marido intentando defenderse de lo que estaba cayendo. Esa era la sensación. Las familias vivían allí, daba igual que hubieran niños. Las bombas lapas se ponían en los coches cuando iban a llevar al niño al colegio, que era lo más fácil, que la mujer es la que menos miraba a ver si estaba puesta la bomba. Eran años de crímenes, porque nadie olvida que es que ETA mató a casi 25 niños. También, esos no cuentan. Hay muchas veces la memoria histórica. Hombre, la memoria histórica, por supuesto que hay que intentar olvidar esto, pero no solo una parte. Ahora están diciendo, bueno, vamos a dejar solamente lo de ETA en los vascos. Dicen, se va a resumir en 2 líneas de los libros de texto. Hombre, 900 muertos y 50 años de terror no se resumen en 2 líneas. Y sobre todo de la manera que fue. Hay un caso que me contaron en Inchaurrondo, vi las fotos y te deja impactado. Jesús Zabarte, el carnicero de Mondragón, el tipo más sanguinario, el peor que había de los etarras. En el año 72 subía a Bilbao a matar a Medo, le pillaron, le metieron en la cárcel y salió en el 77 con la amnistía. Pues nada, salió y siguió cometiendo crímenes, 17 crímenes, el más valiente de todos, el disparar a un policía a la cabeza, y cuando iba herido en una ambulancia que se lo llevaron, que no le terminó de matar, paró la ambulancia, se subió y le remató en la ambulancia. Ese era Jesús Zabarte. En el 87 creo que fue, cae bajo una emboscada del GAR, del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil. Caen en una emboscada con otros 2 del Comando Donosti, se defienden a muerte los del Comando Donosti con orden de morir. Claro, dispararon una granada fusa por una ventana, acabaron con ellos, entran en la casa y oyen sollozos. La Guardia Civil dice, ¿qué es esto? Abren un armario y ahí estaba el carnicero de Mondragón, Jesús Zabarte, metido en un armario que se había cagado encima. Y tengo las fotos con un mono azul que le pusieron, porque como se había cagado le tuvieron que quitar la ropa. Ese es uno de los asesinos principales de ETA. También era una época en la de muchos atracos. De hecho, hoy en día, sobre todo joyería, que era lo más rápido de disponer el dinero. De hecho, hoy en día los joyeros siguen siendo de los únicos profesionales que no sean de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado que disponen de licencia de armas. Sí, se las están quitando. Y además se las están quitando para que veas. Pero es que esto era todos los días en los años 80, la gente no se acuerda, pero era asaltos a joyerías, asaltos a bancos, todas las sucursales bancarias estaban robadas, y además estos eran yonkis, que les importaba un pimiento a quién se llevaban por delante. Mataban policías con un escopetazo, todos los de esa época tienen dentro plomos todavía que no les han podido quitar. El sufrimiento que era aquello, dicen, no, es que te los llevabas a la Dirección General de Seguridad y dicen que los torturábamos, dice, si no hacía falta. Allí llegaba el yonki, poníamos la defensa, la porra encima de la mesa y nos contaba hasta cómo se llamaba el padre que mató al toro de Manolete, o sea que unas cosas tremendas, dice, pero era muy duro trabajar porque te la estabas jugando todo el día con gente, chavales muchas veces de 15 años que no les importaba llevarte por delante.
Era más fácil, por sí, porque lo sabías. En cuanto veías a un tipo tatuado, tal, con el pelo largo, ya sabías que era el delincuente, no era la marca de fábrica de ellos, no como ahora, ¿no? Que van con corbata, incluso en escaños políticos. Y en coches oficiales. Y en coches oficiales la gran mayoría de ellos. O sea que fíjate la diferencia de poder localizarles. Pero aquí nunca existió en España la figura del CSI maravilloso que estamos acostumbrados a ver en la tele, ¿no? Aquí era el confidente. Una anécdota, un tipo, un inspector, y le llama al juez: oye, que aquí ha habido en la puerta de una chabola donde venden droga, hay un muerto y tal, ¿qué hacemos? ¿Ajuste de cuentas? Le dijo el juez, ¿un ajuste de cuentas y ya está? Dice, no, voy para allá. Dice, bajé para allá y dije, 2 minutos. Me fui a la casa de enfrente, a la gitana, le dije, oye, ¿quién ha matado a este? Al Pelos, ha sido el Pelos. Dice, ya está, voy, señor juez, que ha sido el Pelos. Eso era la investigación que había entonces, los confidentes. De todos los temas que lleva el libro, ¿cuál es el más desconocido y que lo va a poder conocer el lector? Sobre todo la realidad, lo que pasó en aquellos años, de lo que la gente piensa a lo que realmente van a ver. Lo que realmente van a ver, muchas veces, la gran mayoría, va a superar todo lo esperado. La ficción supera, la realidad supera la ficción, siempre, y más en este caso. Aquí verás cosas que te harán dudar, verás los grandes crímenes de entonces, de los Urquijo, el caso de los marqueses de Urquijo, de los Galindos, el niño de Somosierra, aquellos grandes crímenes que había siempre alguien o algo detrás que le interesaba a alguien poderoso, todo se tapaba todo. Llegaba un juez, empezaba a preguntar y le decían, esto va a ser malo para tu carrera, y cambiaban al juez al día siguiente, porque una cosa extraña. Una vez conversando con un agente del FBI que estuve de visita por los ministerios, preguntó, dijo, bueno, y esto al principio de la democracia, ¿esto cómo va a ir, lo de la democracia? Parece que lo estáis consiguiendo. Y dijeron, sí, esto es el gran país. Le contaron la película maravillosa de lo que estábamos creando, y eso no era verdad. Lo que era verdad es cuando le pregunta a la gente del FBI, dice, bueno, ¿cuántos jueces tienen ustedes en la cárcel? Dice, ninguno. Dice, pues hasta que no tengan jueces en la cárcel no serán ustedes demócratas. Eso fue hace 50 años. Hoy seguimos sin ningún juez en la cárcel. Estamos ya a punto de concluir. Se habla también en este libro pues de esas personas que en su momento no tenían nombre y que hoy tampoco tienen nombre, que son, como ha dicho al principio, personas que estuvieron trabajando ahí en la sombra y que no han tenido ningún reconocimiento. Ni positivo ni negativo, pero sobre todo positivo, ¿no? Claro, hay algunos que la gran mayoría han muerto creyendo en su patria y en lo que hacían. Otros robaban y creían en la patria, pero a su manera, claro, siempre eso era a su manera, estos grandes robos. Porque te puedo decir, un tipo que entra en la policía, encuentra en un perista 40 kilos de oro, dice, hombre, pues en sus primeros trabajos empieza a medir las piezas, empieza a pesarlas, tal, un informe impresionante. Llaman a los dueños para que los vean, van al juzgado. Dice, llegamos al juicio, los 2 meses, y era todo de pastel, todas las joyas se habían hecho de escayola. Claro, los dueños nos miraban, nosotros mirábamos, se habían llevado las joyas. Eso era la realidad y nadie preguntaba. Le decía al principio, igual que lo voy a decir al final, vivimos en un país donde a quien se le ocurre dudar de la versión oficial de la Corza, acaba siendo casi la primera víctima del SIDA en España. Quien investiga un tema como 3 asesinatos de Alcácer acaba hoy en día teniendo una serie de cánceres extrañamente desarrollados y relacionados. No tiene miedo de dedicarse, tanto cuando habló del narcotráfico mexicano como con este libro. ¿No tiene miedo? Eso es el subtítulo del libro, el origen de las cloacas del Estado. Las cloacas del Estado se ponen en marcha a tope de revoluciones en cuanto ven que están tocando algo de ellos, ¿no? Pero como el credo legionario, solo se muere una vez. La muerte no es el final y el deshonor es vivir con miedo. Y además es lo único seguro que tenemos en esta vida. Además, y en el camino no podemos... Hay que tener... El cementerio está lleno de héroes, pero no podemos tener miedo. El miedo está para superarlo. Pues muchísimas gracias, como lo decía al principio, por haber venido. Esta Brigada Criminal, el origen de las cloacas del Estado, publicado por EDAF la semana pasada, el día 22 salía ya a la venta. Muchísimas gracias por haber venido a Telemotril a presentarlo. A vosotros, como siempre. Gracias, Baltasar. Muy bien. Y a ustedes, como siempre, les recordamos que los desayunos los retomamos, como siempre, a las 10 de la mañana. Muy buenos días.